Hechos capítulo 2, desde el versículo 36 al 47. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Oremos una vez más, mis hermanos. Padre celestial, oh Señor, esta es tu bendita palabra. Y aquí estamos, oh Señor, congregados, suplicando que en tu misericordia, oh Señor, sea tu Espíritu Santo aplicándola a nuestros corazones, para que no la veamos como un mensaje más, sino que tu palabra transforme nuestras vidas. Ten misericordia, oh Señor, de todos nosotros. Ten misericordia de mí que anuncio tu palabra, para que lo haga fielmente, oh Señor, y que todo este pueblo se vuelva de corazón a ti, nos volvamos de corazón a ti, oh Señor, conociéndote, entendiéndote y viviendo en el poder de tu Espíritu Santo. A ti toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay ocasiones, mis hermanos y amigos, en que nos damos cuenta que una oportunidad muy valiosa se nos ha escapado de las manos. Nos damos cuenta tarde que pasó una oportunidad importante para nuestras vidas. Este fue el caso de la empresa de fotografía Kodak, que no fueron capaces de discernir la oportunidad que se presentaba de investigar más el mercado y pasar más a la fotografía digital. Ellos no hicieron esto porque pensaban que de pronto iban a autodestruir su propio negocio y se quedaron en la fotografía análoga. El caso es que esta oportunidad se esfumó de sus manos en los años 90 y como resultado en el año 2012 ya su empresa se declaró en la quiebra. Esa oportunidad se había esfumado. Pero mis hermanos, seguramente cada uno de nosotros puede pensar en oportunidades que se han escapado de las manos. Esto solamente es una historia. Y todo ser humano, delante de todo ser humano, es presentado y anunciado un mensaje de salvación para que escape de una generación perversa. Y también cada uno de ustedes seguramente conoce una historia
que encontramos en el libro de Génesis. No vaya allá, pero en Génesis capítulo 19 hay una historia y un mensaje anunciado para que una familia sea rescatada de una generación perversa. Es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y los ángeles llegan a destruir la ciudad y le avisan a Lot que la ciudad va a ser destruida. Y Lot tiene la tarea de avisarle a sus yernos lo que va a pasar para que ellos también sean salvos. Pero ¿qué pasa? Sus yernos tienen la oportunidad de escapar de la ciudad de la destrucción. Pero sus yernos creen que Lot está apenas como bromeando, que sus palabras no son ciertas, que tal vez es un chiste. Y la oportunidad de escapar de la ciudad de la destrucción pasa. La destrucción viene y ellos perecen allí. Cada uno de nosotros, hermanos y amigos, recibe de parte de Dios el mensaje para escapar de una generación perversa. Y lo peor que podemos hacer es ignorarlo. En esta misma historia de Génesis, de escapando de la ciudad de la destrucción, Lot sale con su familia, sus yernos se quedaron atrás y ya empieza a caer fuego y la ciudad empieza a ser destruida. ¿Y la mujer de Lot qué hace? Voltea a mirar hacia atrás, algo que no debían hacer y que les fue advertido que no hicieran. Y entonces se convierte en una estatua de sal. En el pasaje que acabamos de leer vemos a un grupo de hombres que se había reunido, y si usted recuerda la predicación y la enseñanza pasada, estos hombres se habían reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y estando allí, ellos se van a dar cuenta de un mensaje de salvación que al parecer, ellos se han perdido. Parece que la oportunidad de salvación y el mensaje de salvarse parece que los ha dejado atrás también. Y entonces están muy abrumados. Sus corazones y sus mentes se abrieron a la realidad del obrar de Dios. Pedro les está anunciando a todas las personas reunidas en Jerusalén que el hijo prometido a David 1000 años atrás, el rey que habría de gobernar eternamente, ya había venido. Jesús ya había sido manifestado. Pero ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué habían hecho según las palabras de Pedro? Lo habían rechazado y lo habían crucificado. Pero también, según lo profetizado por David, Pedro les dice que Jesús había resucitado también. Y también les dice que, según lo prometido por Dios, Él había enviado también su Espíritu Santo sobre su pueblo. Y ellos, los que están escuchando, al parecer se habían perdido de todo eso. Parece que la oportunidad de conocer al Mesías y de recibir su Espíritu Santo había quedado atrás. ¿Quedaba entonces alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza de salvación entonces? El título de mi sermón es Escapando de una generación perversa. Y el mensaje para nosotros, mis queridos hermanos y amigos, es que todavía hay esperanza en Cristo. Esta es una oportunidad grandísima que todavía está vigente. Y vamos a ver este mensaje, todavía hay esperanza en Cristo, de los versículos 36 al 41, porque la promesa de su Espíritu sigue vigente. Y del versículo 42 al 47, vemos que los renacidos por su Espíritu todavía son añadidos al pueblo de Dios.
Entonces vamos a nuestro primer punto. Hay esperanza, todavía hay esperanza en Cristo porque la promesa de su Espíritu sigue vigente. Vamos al versículo 36 de Hechos capítulo 2. Pedro termina su discurso diciendo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Resumiendo los versículos anteriores, es como si Pedro les hubiera dicho: el Jesús que ustedes rechazaron y mataron es el Señor y el Cristo resucitado, según lo profetizado. Y el que según la promesa del Padre también ha enviado el Espíritu Santo a su pueblo. Entonces, como ya lo dijimos en este punto, al escuchar esas palabras de Pedro, se dan cuenta de que ellos hacen parte de la mayoría que ha rechazado al Señor y Salvador, y que han sido aparentemente excluidos del Espíritu Santo que fue enviado al pueblo de Dios. Y amigo que nos acompañas, te pregunto en este punto: ¿qué has hecho tú con Jesús y su evangelio de salvación? La reacción de estos hombres al escuchar esas palabras es lógica y la encontramos en el versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Están abrumados porque se dan cuenta que ellos son los que han rechazado a Jesús, al Salvador. La respuesta que les da el apóstol Pedro es esperanzadora. Y prestemos atención, esa respuesta está en el versículo 37. Versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Tremendo, una respuesta esperanzadora. Aún hay remedio para la terrible situación en la que se encuentran. Pedro les dice que deben arrepentirse, cambiar completamente sus pensamientos y su actitud hacia Jesús, quien es el Cristo, al punto de ser bautizados en su nombre. Esto sería pasar de un rechazo total a un total reconocimiento de la soberanía y el poder de Jesús para salvar, y también el consecuente sometimiento a su voluntad. Todo ser humano necesita verse abrumado por la verdad, como los hombres de esta historia. Frecuentemente las personas se acercan a una iglesia en busca de consejo, en busca de soluciones para su matrimonio, en busca de un Dios que les pueda ayudar en medio de una situación difícil en su trabajo, un Dios que les ayude a superar algún pecado, en busca de un milagro para su salud, en busca de la respuesta a una profunda tristeza. Y todo eso está bien que en nuestras aflicciones busquemos a Dios. Sin embargo, toda persona tiene un asunto más grave que todo eso que necesita resolver. Así como las personas que están escuchando al apóstol Pedro en este pasaje, todo ser humano es culpable de vivir dándole la espalda a Dios. Y si todavía no te has reconciliado con Dios, entonces estás viviendo como si Dios no existiera. Como si Dios no hubiese venido a salvar.
Y fíjate, mi querido hermano y amigo, que es posible vivir una vida religiosa, como las personas de este texto, quienes el versículo 5 dice que eran hombres piadosos. Pero si tu vida no ha sido transformada por el Espíritu de Dios y su palabra, entonces eres culpable de rechazar y despreciar a Dios. Y en ese caso, Jesús, el Señor, es tu juez. Pero el rumbo de la historia puede cambiar. Jesús también es el Cristo, el único en quien hay salvación. Así que hoy, al ser consciente de tu maldad y al estar frente al Salvador de tu alma, tal vez te preguntes lo mismo que estos hombres. ¿Y qué puedo hacer? La respuesta para ti es la misma del versículo 38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es lo que Pedro está llamando acá, arrepiéntanse. Así que es importante saber qué es el arrepentimiento. Thomas Watson, un creyente de la antigüedad, explica que el arrepentimiento es un regalo del Espíritu de Dios que humilla interiormente y nos reforma visiblemente. Permítame repetir eso. El arrepentimiento es un regalo del Espíritu de Dios que nos humilla interiormente y nos reforma visiblemente. No es terror por el castigo simplemente. ¿Por qué? Es posible que alguien sienta terror por un castigo sin que haya cambio verdadero en su corazón. Y en este momento recuerdo las palabras de Charles Spurgeon, creo que es, que dice que si las llamas del infierno se extinguieran, también se extinguiría el arrepentimiento de muchos. Así que el arrepentimiento no es simplemente temor por el castigo. No es eso. Tampoco es una resolución en contra del pecado. Y hay muchos que han tomado resoluciones. Voy a dejar de tomar. Voy a dejar de cometer este o tal pecado. No es solamente una resolución en contra del pecado, va más allá que eso. El verdadero arrepentimiento se da cuando los actos de pecado cesan, se acaban. Y se acaban a causa de la luz del Espíritu de Dios brillando en el hombre. Así que estamos viendo que el arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo de Dios. Porque si recordamos las palabras de Pablo en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. El arrepentimiento se da cuando los actos de pecado cesan a causa de la luz del Espíritu de Dios en el hombre. Un hombre arrepentido puede reconocer su pecado y su condición miserable delante del Dios Santo y clamar como Isaías: ¡ay de mí que soy un pecador y que habito en medio de un pueblo pecador! Un hombre arrepentido entonces reconoce su pecado y su condición miserable delante de un Dios que es santo. El hombre arrepentido lamenta profundamente su pecado y se avergüenza de él. En Zacarías dice que mirarán al que traspasaron y se lamentarán. El hombre arrepentido se vuelve a Dios y encuentra en Dios perdón para sus pecados. Encuentra la esperanza y la vida nueva que necesita. Esto es por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo los ojos se apartan de miradas impuras,
continúa Watson, los oídos de oír calumnias, la lengua de decir insultos, las manos de todo mal y el alma del amor a lo pecaminoso. Algo así nos ayuda a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Así que la conciencia de nuestra maldad y de nuestra incapacidad para limpiar nuestros pecados es una obra del Espíritu Santo que nos conduce al arrepentimiento. Por el Espíritu de Dios, todo el que ha creído en Él vivirá examinándose y arrepintiéndose continuamente. Querido amigo, si tus pecados te abruman, sientes el peso de tus pecados, eso es un buen comienzo. No pienses que no tienes perdón. Si estás escuchando este mensaje hoy, es una clara muestra del amor de Dios por ti. Él envió a su único Hijo para pagar por nuestros pecados al morir en la cruz. Pero Él también resucitó y sus brazos de amor y misericordia están abiertos para todo el que crea. El apóstol Pedro también llama al bautismo. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. El bautismo no salva, pero es una evidencia de que una persona, por la obra del Espíritu Santo, se ha arrepentido y ha sido unida a Cristo en su muerte, poniendo fin de esta manera al pecado, al dominio del pecado. Pero también significa que una persona, o muestra que una persona ha sido unida a Cristo en su resurrección, de manera que ahora vive una vida nueva para la gloria de Dios. Cuando una persona se bautiza por la iglesia o es bautizada por la iglesia, está dando testimonio de lo que Dios ya ha hecho en él. ¿Bien? Así que el volverse hacia Jesús en arrepentimiento es evidente al bautizarse en su nombre. Cada uno de ellos, de estas personas que están reunidas ahí en Jerusalén, al volverse a Jesús, encontraría el perdón de pecados. Y también encontraría el don del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es la mayor bendición para ellos y para sus hijos. Pero el pasaje continúa diciendo al final del versículo 39 que también es para todos aquellos que el Señor llame. Mire ahí al final del versículo 39, o leamos el versículo 39. Porque la promesa, esto es la promesa del Espíritu Santo, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y saben una cosa, queridos hermanos y amigos, Dios está llamando hoy. Y nosotros no deberíamos esperar como escuchar una voz como del cielo, con un eco especial hablando, porque la palabra del Señor dice que Dios habla por medio de nosotros, por medio de simples hombres. Nosotros somos embajadores de Dios, dice la Escritura, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Les decimos y proclamamos a todo el que escuche, reconcíliense con Dios. Dios sigue llamando hoy al arrepentimiento, a que vayamos a Él para el perdón de los pecados y para que recibamos su Santo Espíritu.
Como Pedro clama y testifica, también nosotros clamamos. Mire lo que dice el versículo 40. Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. No dudes, querido amigo, que Dios está llamando hoy todavía. Sean salvos de esta perversa generación, acudiendo al único que puede perdonar sus pecados, Jesucristo. Sean salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Aquí estamos viendo el plan de salvación de Dios. Él envía su evangelio por medio de su pueblo. Y ahí está el pueblo anunciando las maravillas de Dios en Hechos capítulo 2. Y según los planes eternos de Dios, Él obra en aquellos que reciben su palabra, conduciéndolos al arrepentimiento y haciéndolos morada de su Santo Espíritu. A los que experimentan esto, todo el que recibe la palabra de Dios, todo el que por el Espíritu de Dios es conducido al arrepentimiento, entonces responde siendo bautizado. Y el ser bautizado es al mismo tiempo, si lo miramos ahí en el pasaje, es la manera en que alguien es añadido al pueblo de Dios. Miremoslo nuevamente, versículo 41. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Queridos hermanos, la salvación en Cristo nos lleva naturalmente a testificar de Él. Uno de los primeros pasos de tal testimonio es el bautismo. Y te pregunto, ¿ya fuiste bíblicamente bautizado? ¿Ya fuiste añadido a la iglesia? A la luz de este pasaje, a la luz de lo que estamos viendo. Esto nos lleva al segundo punto. Todavía hay esperanza en Cristo, pues los renacidos por su Espíritu todavía están siendo añadidos al pueblo de Dios. ¿Qué están haciendo estas personas que escucharon la palabra de Dios? Es como si en la escena de esta predicación vemos a esta gente arrepintiéndose, confesando que Jesucristo es el Señor, siendo bautizados, y enseguida como que la escena se aleja y empezamos a ver la vida de ellos de ahí en adelante. Y esto es lo que está en los versículos 42 y 43. Dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por manos o por los apóstoles. Esto es lo que estaban haciendo, y ahorita nos da un poco más de detalles. Es cierto que este capítulo inicia con el pueblo de Dios hablando en diferentes idiomas, ¿recuerda? Y también es cierto que por mano de los apóstoles se hacían prodigios y señales, como lo acabamos de leer. Pero debemos notar que todo esto es en el poder del Espíritu Santo con un propósito, que nos decía el pastor Cristian hace 8 días, la exaltación de Cristo como Señor y como Salvador. Las señales y prodigios que están haciendo los apóstoles o que hicieron en ese tiempo validarían su testimonio, validarían sus palabras, que más tarde quedarían por escrito y que la iglesia continúa proclamando en el poder del Espíritu Santo hasta el día de hoy.
Así que, mis hermanos, vemos y vamos a ver paulatinamente en el libro de los Hechos cómo estas señales y milagros van paulatinamente cesando, mientras la palabra del Señor también, según la historia, empezaría a ser plasmada por escrito. ¿Bien? Y no estoy diciendo, mis hermanos, que Dios no sea poderoso para obrar señales y prodigios, porque Él es soberano para hacer como Él quiera. Pero lo que sí estoy diciendo es que debemos prestar mayor atención a la palabra del Señor, para la exaltación de Cristo como Señor y Salvador. Así que estamos viendo que palabra, espíritu e iglesia van juntos y todos exaltan a Cristo. Aquí vemos cómo la iglesia crece y exalta a Cristo en el espíritu. ¿Cómo lo hacen? Dice que están dedicados a las enseñanzas bíblicas, a la comunión, incluida la cena del Señor, y a la oración. De esta manera el pueblo estaba viviendo, exaltando al Señor. La vida en el Espíritu de Dios no consiste en que la iglesia esté hablando frenéticamente cosas que nadie puede entender, o perdiendo el control en ruidosos desórdenes, cayéndose al piso, estallando todos en risa y cosas extrañas. Eso no es la vida en el Espíritu. Nada de eso. La vida en el Espíritu de Dios se puede ver en la unidad y el amor de los creyentes unos por otros. En eso sí, como lo estamos viendo. Amor unos para con otros y en una dependencia de Dios constantemente en oración, alimentándose día a día de su palabra, que es lo que refuerzan los versículos 44 al 46. Miren su Biblia. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que estamos viendo, mis hermanos, que los creyentes no viven aislados unos de otros. No hay creyentes que puedan decir, no, es que yo veo acá predicaciones por internet. No, es que yo me reúno solamente aquí con mi familia. No, es que yo. No, la Biblia habla de nosotros. Los creyentes no viven aislados unos de otros, sino juntos, en comunión. Ya no viven para sí mismos acumulando bienes o buscando la fama, sino compartiendo según sus necesidades. Y atención a esto, que no estamos hablando, y este pasaje no está hablando de comunismo cristiano. No estamos hablando de que hay una autoridad que se levanta y le quita todos los bienes a todos y empieza a repartir. No. Estamos viendo que acá todos de corazón, voluntariamente, están ofreciendo sus bienes para que otros vean cubiertas sus necesidades. Pero no se dice que sea una obligación o que alguien los obligó. Esto fue algo voluntario. Esto no es comunismo cristiano. ¿Bien? La iglesia está junta, se aman, viven guiados por el Espíritu Santo, tanto en la asamblea pública como en los hogares, testificando de Cristo y con su proclamación, anunciando a Cristo, pero también con un testimonio corporativo, es decir, con un testimonio que se veía al estar juntos. Al verlos, las gentes de afuera notaban algo especial, notaban que esto era como una familia grandísima. Era una familia fiel.
Es una familia hermosa. Y hermanos, si bien nosotros no vemos mandatos en estos versículos, sí necesitamos aspirar a vivir de tal forma, llenos del Espíritu Santo, de tal manera que familia fiel sea conocida por lo mismo que fue conocida la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿tú ya fuiste añadido al pueblo de Dios? Dios todavía está transformando personas por el poder de su Espíritu Santo para añadirlas a su pueblo. El pueblo de Dios crece y madura teniendo comunión unos con otros, ejerciendo los dones del Espíritu Santo, nutriéndonos con la palabra de Dios y perseverando en oración. Todas estas cosas suenan extrañas, ajenas, aburridas para todo aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en sí. Esto es otro lenguaje, esto es otro idioma. Y si de pronto hay alguien acá que dice, qué cosas tan extrañas, estar ahí con un grupo de gente que ama a Dios y a leer la Biblia y eso de orar, pues esto no es otra cosa que una evidencia de que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida. Pero la oportunidad todavía está abierta. ¿Cómo estás aprovechando estos medios de gracia, mi querido hermano? La palabra de Dios, la comunión unos con otros, la oración corporativa, el alentarnos unos a otros. ¿Cómo estás aprovechando estos medios de gracia? ¿Te gozas con tus hermanos alabando al Señor? Mire lo que dice versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. ¿Te gozas en las alabanzas al Señor? O más bien tú te gozas en un poco de música que no dice absolutamente nada. O peor, que sí dice muchas cosas pecaminosas. ¿De qué manera pudiéramos, mis hermanos, como iglesia, impactar este municipio y los municipios cercanos para la gloria de Dios? Estos hermanos están ganando el favor de todos los que están alrededor. No quiere decir que están haciendo todo lo que les agrada. Están haciendo todo lo que agrada a Dios, pero todo lo que agrada a Dios es digno de admiración por todos los que están alrededor. Ellos están dando cuenta que es una familia que goza del amor de Dios. Mis hermanos, durante un tiempo, pensando en el Antiguo Testamento, durante un tiempo la presencia de Dios habitó en el templo, en medio del pueblo de Israel. Muchos conocemos esas historias, ¿cierto? Lo vimos en Ezequiel. Pero a causa del pecado y de la dureza del hombre para arrepentirse de la presencia de Dios, abandonó el templo. Y no se dice que haya regresado más a un templo como ese. Eso, si usted lo recuerda y si usted conoce la historia de Israel, debe ser algo que parte el corazón, ver cómo la presencia de Dios se alejaba de en medio de ellos. Pero aquí, al finalizar Hechos capítulo 2, vemos que todavía hay esperanza en Cristo para que el Espíritu Santo de Dios habite dentro de todo aquel que crea. Ya no en un edificio, sino en tu propia vida. En medio de esta asamblea de creyentes, que es la iglesia, para la gloria de Dios en Cristo. Y el pasaje finaliza diciendo que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Mis hermanos,
Recordemos nuestra misión de hacer discípulos de Jesucristo. Recordemos que tenemos la respuesta celestial a la miseria espiritual del hombre. ¿Será que hay personas a nuestro alrededor viéndose abrumados por la palabra de Dios, viéndose como enemigos de Dios, preguntándose, ¿y ahora qué puedo hacer? Como iglesia tenemos la respuesta. Es Jesucristo el Señor, en quien hay perdón de pecados. Pero recordemos también que esta obra solo la podemos hacer en el poder del Espíritu de Dios.